¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a retomar la unidad 5 de negociación colectiva enlazándola con la unidad 6 de convenio colectivo de trabajo. Porque obviamente una cosa lleva a la otra. Recordemos que en la negociación colectiva formal el objetivo es llegar justamente a acordar entre las partes un convenio colectivo de trabajo. Entonces, un vínculo directo, las unidades 5 y 6 hay que estudiarla en conjunto. Incluso la normativa está íntimamente relacionada una con la otra. Entonces, para ustedes el programa de examen, el programa de la materia, perdón, les dice que en la unidad 6 de convenciones colectivas de trabajo tienen que guiarse por la ley 14.250. La ley 14.250 es la que establece el contenido del convenio colectivo de trabajo. Y en la clase anterior, cuando estábamos viendo la unidad 5 de negociación colectiva, habíamos visto la ley 23.546, que es la que nos dice el procedimiento, o sea, la forma. Bueno, estas dos leyes están muy relacionadas. De paso, reafirmamos concepto de unidades anteriores, es decir, estamos hablando de dos normas que específicamente son leyes de derecho del trabajo y específicamente del mundo del derecho colectivo del trabajo. Porque una nos dice cómo es el procedimiento de la negociación colectiva y otra nos dice cómo es el contenido que tienen que tener, cuál es el contenido que tienen que tener los convenios colectivos de trabajo. Estas normas, la 23.546 y la 14.250, sufrieron modificaciones a lo largo de los años, sobre todo la 14.250, cuando una ley se modifica con otra ley. Entonces, a veces pasa que una ley modifica un artículo, a los 3 o 4 años otra ley modifica otro artículo, y después otro artículo. Entonces tenemos una ley original, la 14.250, modificada en distintas oportunidades. Cuando eso ocurre, a veces, por una cuestión práctica, se decide elaborar un texto ordenado, es decir, reemplazando los artículos que ya no tienen más uso, porque hay otra ley que los modificó, y haciendo un solo texto, con lo que sobrevive de la ley original, incorporando las modificaciones. Entonces, en este caso en particular, tienen que tener mucho cuidado al estudiar, porque si ustedes ponen en Infoleg ley 14.250, les va a salir la ley 14.250 original. Pero lo que nosotros necesitamos es el texto ordenado, que está vigente del año 2004, que lo estableció otra norma, que es un decreto, no lo sé de memoria, tengo que leer, 1135/2004. Ese decreto hizo un texto ordenado de la ley de procedimiento y de la ley de convenio colectivo. Todo hablando del sector de la 23.546 del sector privado. Ya habíamos visto en la clase anterior que hay otra ley que nos dice el procedimiento para el sector público nacional, sector público nacional. Entonces, la vez anterior, la clase anterior, cuando vimos la negociación colectiva, cómo es el procedimiento, vimos que una parte tomaba la iniciativa, podía ser cualquiera de las dos partes, le notificaba a la otra, vamos a suponer la asociación sindical, notificaba a la asociación de empleadores o al grupo de empleadores, ponía en conocimiento de esa iniciativa también al Ministerio de Trabajo. La ley nos decía que había unos plazos, es decir, recibida esa invitación a negociar, había unos plazos que se tenían que cumplir hasta que se hacía la reunión. Cuando una de las partes tomaba la iniciativa, tenía que ya
informar cuál iba a ser la materia a negociar, cuál iba a ser el territorio donde se iba a aplicar esa negociación, qué representación tenía para ver si efectivamente estaba autorizado para negociar en ese territorio y sobre esa materia. Bueno, todo eso está en la parte formal de procedimiento. A eso le tenemos que sumar la norma que nos regula cómo es por dentro un convenio colectivo de trabajo. Es esta ley 14250, pero de acuerdo al texto ordenado a partir del año 2004, que es el que tenemos vigente. Bueno, este tipo de cosas, si bien son muy importantes, como ya les dije, para la carrera de ustedes, lamentablemente son de estudio así un poco, tal vez aburridos si se quiere, porque hay que leer ley, y ustedes no están habituados a leer una ley. Pero en la ley está todo, es decir, si ustedes quieren aprobar la materia, tienen que leer la ley. Y acá surge todo, los sujetos intervinientes, los requisitos que tienen, el contenido. No es muy largo, al contrario, son leyes bastante cortas, pero tienen que aprender a leerlas y a manejar la terminología de la ley. Entonces, si algún día les toca asesorar a un sindicato que está negociando, vamos a suponer ya sea de corriente, resistencia o uno nacional, está negociando un convenio colectivo de trabajo aplicable a esta zona del país, con una rama de producción que existe acá, y no tanto en otros lugares, como podría ser en Corrientes, a ver qué podría ser las cuestiones de las empresas vinculadas a la yerba mate, porque eso no hay en Buenos Aires ni en otro, hay en Corrientes, hay en Misiones. Creo que el Chaco ya no tiene plantaciones de yerba mate, pero entonces tenemos no solo lo agrícola, tenemos lo industrial, es decir, la producción de la yerba mate para consumo particular. Entonces, en eso, si alguno tiene la suerte de poder participar, es un convenio colectivo que se va a discutir acá. Lo mismo en el Chaco pasa con, por ejemplo, la actividad taninera. Solo hay fábricas de tanino en el Chaco y en Formosa. El Sindicato Nacional de los Tanineros, la Federación Nacional de Tanineros, tiene su sede acá en Resistencia. Entonces, lo vinculado al té, lo vinculado al tabaco, por ejemplo, por la importancia que tienen Corrientes. No sé si en Goya siguen funcionando o no las plantas de tabaco, pero podría ser. ¿Alguien que sea de Goya o de cerca de Goya me puede informar? Nadie. Bueno, entonces, quiere decir que no solamente a nivel nacional se discuten estos temas, sino que puede haber participación local, ya sea porque estamos hablando de una rama productiva que existe aquí y no en otros lugares. El Chaco puede ser las textiles de algodón. Bueno, Corrientes también tiene una textil importante. Y aunque no fuera así, siempre se puede participar de una discusión territorialmente acotada a una de estas provincias. Entonces, es posible trabajar de eso, digamos, asesorando sobre la forma de hacer el convenio colectivo, la negociación que se puede establecer, qué sería lo más conveniente para el sindicato o qué sería lo más conveniente para la parte empleadora, etc. Ustedes saben que el licenciado de Relaciones Laborales también puede hacer su aporte haciendo análisis histórico de un tema. Porque el abogado, por ejemplo, puede participar conociendo qué forma tiene que darle al convenio, forma legal, la terminología, pero tal vez al sindicato le interese tener un panorama de cómo ha sido históricamente la negociación colectiva. Es un aporte importante, digamos, que un licenciado puede hacer, puede dedicarse a esos aspectos.
analizar la evolución histórica de los convenios colectivos para ese sector determinado, analizar las causas sociales que están presentes en por qué motivo ese colectivo de trabajadores aspira a ciertas condiciones de trabajo, etc. O sea, es un ámbito donde puede haber desarrollo profesional importante. Además del otro aspecto, de la técnica de negociación, el mejor aprovechamiento de la negociación en sí para obtener los mejores resultados posibles. Eso también es un asesoramiento que puede brindar el licenciado en Relaciones Laborales. Para eso es que tenemos que tener un conocimiento de la legislación vigente, las normas que están vigentes. Entonces ya en la clase anterior vimos un poco de la ley de procedimiento de la negociación colectiva, y ahora vamos a ver el texto ordenado de la ley 14250. Le voy a compartir la pantalla. Vamos a ir acá, a ver. Entonces tenemos este decreto que les mencioné, 1135 del 2004, donde dice que es el texto ordenado de las leyes 14250 y 23546, perdón. Entonces vamos a la ley 14250, de acuerdo a este texto ordenado del año 2004, las convenciones colectivas de trabajo. Entonces, en el artículo 1 de esta ley, ya encontramos una definición importante que se relaciona de qué sujetos intervienen aquí. ¿Qué sujetos van a participar de esta negociación colectiva? Entonces, las posibilidades que nos da la ley son las siguientes. Convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores. Es decir, en relación a la parte empresaria, nos da tres alternativas: una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores. ¿Me puede decir alguien por qué motivo nos dan estas tres posibilidades? Buenas tardes, profesor. ¿Por qué es las tres formas en que se puede representar a la empresa? ¿El empresario en sí mismo o si no de las otras dos maneras? Exactamente así, es por eso, porque de esas tres formas se puede. Es decir que un empleador, una sola persona, ya sabemos que el empleador puede ser una persona humana. Por ejemplo, yo puedo ser dueño de un kiosco y tener dos empleados. Soy un empleador. Luis de la Mea, empleador. O puedo formar una sociedad anónima, que es una persona con otro socio. Es una persona jurídica, dentro de las personas jurídicas es una sociedad comercial, dentro de la sociedad comercial es una sociedad anónima. Esa sociedad anónima es una persona. Esa persona puede ser empleadora y es un empleador. Ahora bien, yo me puedo, para negociar un convenio colectivo, puedo hacerlo también en conjunto con otros empleadores, que también esos otros empleadores pueden ser personas humanas o pueden ser personas jurídicas comerciales. Entonces, ahí formamos un grupo de empleadores. Cuando estamos hablando de asociación profesional de empleadores, que es la otra posibilidad, ¿qué tiene que ocurrir para que estemos hablando de una asociación profesional de empleadores? ¿Debe estar inscripta como tal, profe? Exactamente, porque el primer paso fue juntarme con otros empleadores. Meramente éramos un grupo, ¿sí? Un paso más adelante es decir, bueno, ya que tenemos intereses comunes, ¿por qué no formamos una asociación de este sector productivo? Entonces
podemos tener que sea la Federación de Transportistas porque se dedican al transporte. Hay otras, hay cientos. Entonces, cuando conforman una asociación de empleadores, esa asociación tiene personería jurídica propia y a esa asociación se van a afiliar empleadores que el estatuto de esa asociación les permita. Por ejemplo, no le va a permitir mezclar panadero con camionero, pero le va a decir, bueno, acá se puede, nosotros representamos a tal sector y bueno, ese sector puede afiliarse y pertenecer a la Asociación Profesional de Empleadores. Entonces, del lado empresario, reitero por cuarta vez, puede negociar un empleador solo. Si está negociando un empleador solo, el resultado no va a ser otra cosa que un convenio de empresa. Es decir, porque ese solo empleador que representa una empresa va a negociar con el sindicato de ese lugar. Puede ser un grupo de empleadores o puede ser una asociación profesional de empleadores. Y ahora pasamos al otro sector, al sector trabajador. Y dice una asociación sindical de trabajadores con personería gremial. Quiere decir que del lado trabajador no puede ser un trabajador, no puede ser un grupo de trabajadores, como sí permite del lado empresario. Acá tiene que ser una asociación sindical de trabajadores con personería gremial. Con personería gremial. Quiere decir que esa distinción que estudiamos en la unidad 3 de sindicato de las facultades, cómo son los sindicatos de acuerdo a las facultades que cada uno tiene. Y estaban simplemente inscritas, estaban con personería gremial. Bueno, de esta ley surge que la asociación sindical de trabajadores con personería gremial es la que puede concertar convenio colectivo de trabajo. Eso es fundamental saberlo así. Tiene una excepción que ya se vio en su momento en la teoría en las otras unidades, que es como que la asociación simplemente inscrita está de suplente en los lugares donde no hay, en un ámbito X. A veces pasa que surge una actividad nueva que antes no existía. Ustedes saben que los trabajadores cuando fundan un sindicato, lo primero que hacen es inscribirlo y obtienen la simple inscripción. Para llegar hasta la personería tienen que seguir afiliando, llegar a afiliar a una cantidad importante, pasar el 20%, tienen que pasar 6 meses. Entonces, pero en ese tiempo, mientras están tratando de obtener la personería gremial, y son sindicatos simplemente inscriptos, en ese tiempo también pueden negociar. ¿Por qué? Porque la ley permite que si no hay todavía, no hay una asociación con personería gremial, puede negociar la asociación simplemente inscripta. O sea, es como un papel suplente que tiene. Pero en definitiva, el grueso de la negociación colectiva, porque es difícil que no hay actividades nuevas todos los años. Es decir, el último ejemplo que yo conozco de sindicato formado por una actividad nueva es el de los que trabajan en los peajes, porque antes no había peajes, así que cuando se instalaron las casillas de peaje en las distintas rutas del país, surgió un sector sindical para esa actividad. Bueno, entonces, tenemos que tener en claro que el convenio colectivo de trabajo lo puede negociar del lado trabajador una asociación sindical con personería gremial, y del lado de empleador las 3 posibilidades que ya vimos. Eso es cuando el programa dice sujetos de la negociación colectiva, está hablando de esto. Hay 4 sujetos posibles, en realidad hay uno que puede tener 3 caras.
un sujeto, el empleador, puede tener 3 caras, puede ser un simple empleador, etcétera, lo que ya vimos, ¿no? Entonces, después, ¿qué nos dice el programa? Lo miro, requisitos. Los requisitos. Para los requisitos vamos al artículo 3 de la ley 14250. Dice, primero deben celebrarse por escrito. Y después nos dice, primer requisito, lugar y fecha de celebración. Ustedes se acuerdan, porque ya tienen una noción de convenio colectivo, porque cuando se estudia en la unidad 2 normas, ya hay una noción de convenio colectivo, entonces ya sabemos que es un acuerdo entre partes para fijar las condiciones de trabajo de esa rama de actividad, o de esa industria, o de esa empresa, y por lo tanto es un acuerdo formal. Y una primer formalidad es que sea por escrito. Comienza con un lugar y fecha de celebración. Después dice el nombre de los intervinientes y acreditación de sus personerías. Es decir, la asociación sindical con personería gremial, cuando la obtienen, le dan un número de personería. El Ministerio de Trabajo le otorga un número a través de una resolución que dice cuál es la personería, y ahí describe todo lo que esa asociación puede representar. Entonces, cuando uno se sienta a negociar, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos, cuando uno hace la invitación a negociar, tiene que decir qué personería tiene, qué representación inviste, dice la ley? Bueno, esa investidura surge de la resolución del Ministerio de Trabajo que le da la personería gremial. Del lado empleador, si es una asociación profesional de empleadores, la resolución de la Inspección General de Justicia o de la Dirección de Personas Jurídicas en las provincias es la que le va a dar una resolución y le va a dar un número de personería jurídica a esa asociación de empleadores. Entonces, cada parte interviene con su nombre y su representación. El tercer elemento que tiene que contener un convenio colectivo son las actividades y categorías de trabajadores a que se refiere. Entonces nosotros vamos a suponer que estamos hablando, vamos a hablar del convenio colectivo de trabajo 130/75, que es el de empleados de comercio, y podemos decir que se está negociando solamente para cajeros de supermercados. Entonces yo ya establezco, la actividad es comercio, pero establezco la categoría a la que se va a referir este convenio de trabajo. Lo otro es que tiene que decir la zona de aplicación, el periodo de vigencia y las materias objeto de la negociación. La materia objeto de negociación es libre, es decir, puede negociarse todo el convenio de vuelta. No es lo habitual. No es lo habitual. Ya en la clase pasada le mencioné que un convenio nuevo era el de petrolero para la producción petrolera no convencional. En general, la mayoría de las negociaciones tienen que ver con las escalas salariales, porque como todos los años hay que actualizarla, hay que sentarse de vuelta a negociar y discutir la escala salarial. Pero en otros países constantemente se están cambiando también, de acuerdo a cómo va avanzando la tecnología que se aplica en la producción, va cambiando también las condiciones de trabajo y las categorías que se establecen. Nosotros tenemos convenios muy viejos con categorías que ya han desaparecido en la práctica. ¿Por qué? Porque la industria ya no funciona como funcionaba en el año 75. Entonces, pero bueno, en definitiva, en este artículo 3 tenemos los requisitos de contenido del convenio colectivo de trabajo.
Después esto lo vamos a ver más en específico, porque al final de la unidad toma importancia de esto de cómo es el periodo de vigencia de un convenio colectivo de trabajo. El tema que viene ahora de qué tipo de convenios hay tiene que ver con la zona de aplicación, que es el inciso D del artículo. Las actividades y categorías también tienen que ver con eso, con los tipos de convenios que existen, que es lo que vamos a ver después. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, Profe, sí, cuando hablan de territorio o zonas de aplicación, ¿hablan de lo mismo? sí, ¿Se es lo refiere a mismo. lo mismo? Es lo mismo, pero lo que pasa es que uno puede establecer que el territorio sea nacional, provincial, Ajá. o a veces una zona que sería, decir, el nordeste, por ejemplo. El nordeste es una región geográfica, o una zona geográfica. Excede a lo que es una provincia. O puedo decir una negociación para Cuyo. Cuyo que es Mendoza, San Luis y San Juan. Sí. Esa es la región cuyana. Bueno, entonces puedo referirme a una zona o puedo delimitar un territorio. Incluso dentro de una provincia puedo decir que solo va a ser para Corrientes Capital. No hay problema en eso. Bien, bien. Gracias. Por nada. Bueno, les tengo que mostrar un ejemplo práctico, y como todos los años usamos, el convenio colectivo 130/95. Perdón, 75, que es este, empleado de comercio. A ver si me deja agrandar la letra para que se vea bien. Bueno. No, así no, ustedes no van a poder ver esto. Ahí capaz se ve mejor. ¿Lo ven ahí? Profe, tiene la opción para acercar. Hay un más y un menos. Puedo usar eso. Acá en este, pero hoy cuando cambié, agrandé la página no tenía. Bueno, acá lo primero que dice es partes intervinientes. Entonces, relacionen esto con el artículo 3 que habíamos visto. Cada uno se tiene que presentar. Es como una reunión formal donde uno se sienta y dice: yo soy Luis de la Mea, soy abogado, también soy juez de paz y falta en la provincia del Chaco, soy auxiliar docente de primera en la Facultad de Ciencia Económica de la UNE. Bueno, ahí yo me presento. Acá se presentan así, dice partes intervinientes. Tenemos la Comisión Coordinadora Patronal de Actividades Mercantiles. Obviamente se trata de una asociación profesional de empleadores. La Confederación del Comercio de la República Argentina, otra asociación de empleadores. La Cámara Argentina de Comercio, también una asociación de empleadores. La Cámara de Comercio Mayorista, de Comerciantes Mayoristas, perdón. La Cámara Argentina de Sociedades de Crédito para Consumo. La Cámara Argentina de Compañías Financieras. La Cámara Argentina de Empresas Vendedoras de Terrenos. La Cámara Argentina de Agentes de Bienes Raíces. La Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciantes y Afines. Es decir, están participando una cantidad de asociación de empleadores enorme. Ahí está fíjese, acá al final, Unión Propietario de Fiambrerías. Bueno, el Colegio de Graduados de Ciencia Económica también participa. Perfumistas, detallistas y asociados. Bueno, y del lado de los trabajadores, ¿quién participa? Confederación General del Trabajo,
Confederación General de Empleados de Comercio de la República Argentina. Ustedes se acuerdan de que nosotros tenemos asociaciones sindicales de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Normalmente cuando se les pregunta, algunos recordarán en el parcial, cuando se les pregunta cuáles son de la tercer grado, todos van derecho a decir la CGT y la CTA. CGT y CTA. Entonces, muchas veces ocurre que la jefa de la cátedra les pregunta ¿qué otras confederaciones hay? Entonces están dando vuelta pensando, a ver, CGT, CTA, bueno, hay muchas confederaciones, muchas. CGT y CTA son las que pretenden confederar a todos los sindicatos del país, son rivales, se disputan representar a todos los trabajadores del país. Pero en una rama de actividad determinada también puede haber una confederación. Entonces puede haber, de hecho hay, Centro de Empleados de Comercio Chaco, Centro de Empleados de Comercio Corrientes, puede haber una federación de Centro de Empleados de Comercio y en este caso es la Confederación General de Empleados de Comercio de la República Argentina. Entonces, no pretende afiliar a camioneros, ferroviarios, panaderos, no, solo a los de comercio, pero lo mismo es una confederación. ¿Se entiende eso? Bueno. Entonces, siguiendo con los requisitos, cumple en decir que lugar y fecha de celebración, Buenos Aires, 25 de julio de 1975. Actividad... Profe, tengo una consulta. Sí. En ese caso, esas confederaciones, aparte de las CGT y CTA, ¿también tendrían personería gremial o solamente...? Sí, tienen que sacarla. Tienen que sacarla, sí. Claro, por eso ellos mismos negocian en sus convenios, digamos, por eso sí o sí tienen sí. personería gremial, digamos, no Tiene. solamente la CGT o CTA. Claro, porque la obtención de la personería gremial tiene que ver con cumplir los requisitos de la ley de asociaciones sindicales, que les pide para obtener personería gremial X requisitos. Que pasen 6 meses de que obtuvo la simple inscripción, haber afiliado a más del 20% de los trabajadores, y si son varios los que pretenden lo mismo, entonces tienen que demostrar que son las más representativas. ¿Sí? Bueno, cumpliendo Sí, los sí, requisitos, obtienen personería gremial. Un error muy común de todos, incluidos los docentes, es que siempre decimos sindicato. Es lo primero que se nos viene a la cabeza, la palabra sindicato. Y en realidad la ley 23.551 es ley de asociaciones sindicales, porque la asociación sindical puede ser un sindicato si es de primer grado, pero no se va a llamar sindicato, va a ser federación si es de segundo grado y va a ser confederación si es de tercer grado. Pero todo lo que ahí dice vale para los 3 grados. O sea, todo lo que dice para obtener simple inscripción, para obtener personería, vale para todos los tipos de asociaciones sindicales. Bueno, entonces, después que nos dice lugar y fecha, nos dice a qué actividad y categoría de trabajadores está destinada a este convenio colectivo. Empleados y obreros de actividades mercantiles y administrativas en general. Cantidad de beneficiarios dice 1.200.000, zona de aplicación todo el país. Bueno, entonces, lo otro que nos dice la ley que tiene que decir ya cuál va a ser el periodo de vigencia. Y acá nos dice que era de 1 año, pero todavía está vigente. ¿Por qué todavía está vigente? Eso lo vamos a ver después en la parte final de la unidad. ¿Cuántos minutos? ¿Alguien puede saber cuántos minutos quedan? Menos 1 minuto, profe. Bueno, entonces ya no vale la pena seguir. Con este mismo enlace se vuelven a conectar, pero esperen 10-15 minutos para que termine de grabar y volvemos. Hasta luego.